Patricia, ¿qué nos puedes decir de la vacunación el día de hoy? Profesora Isela, siento que por la COVID-19 me he perdido de visitar a mi familia y a mis amistades desde hace más de un año, y a algunos de ellos ya no podré verlos. Pero ahora ya tenemos la vacuna contra la COVID-19, que nos ayuda a protegernos al crear una respuesta de nuestro sistema inmunológico. Bienvenidas las vacunas a nuestra comunidad. Me alegra escuchar eso, Patricia. Ahora sigamos con nuestras actividades. Estudiantes de quinto grado de secundaria, el día de hoy nuestro programa tiene como título Leemos y comprendemos textos sobre el cuidado del ambiente. Profesora, eso quiere decir que hoy vamos a seguir hablando sobre los cuidados que debemos tener con el ambiente. Claro que sí, Patricia. Por eso nuestro propósito también está relacionado con el título. Tomen nota, por favor. El propósito de hoy es comprender un texto con estructura compleja, principalmente de naturaleza analítica y reflexiva, vinculándolo de forma explícita o implícitamente con otro texto oral o escrito. Profesora, ¿y los criterios que se van a considerar para la evaluación? Qué interesante saber que ustedes ya se encuentran familiarizados con la secuencia. Los criterios que tenemos son los siguientes. Integra información explícita, relevante y complementaria de distintas partes del texto. Utiliza diferentes formas para explicar sobre el contenido y la intención del autor, así como la eficacia y validez de la información del texto leído. ¿Y tenemos alguna evidencia o producto? Claro que sí, Jesús. Nuestra evidencia es un cuadro comparativo sobre el cuidado del ambiente. ¡Qué interesante! ¿Y lo podemos complementar con lo trabajado en el primer programa de Ciencia y Ambiente? Correcto. Pero antes, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué acciones se deberían promover para evitar la contaminación del ambiente? Estudiantes de quinto grado, vamos a iniciar con nuestra actividad. Para esto, es necesario que tengan su libro de comprensión de lectura 5 de secundaria, cuaderno de trabajo, y vayan a las páginas 32 y 33, la ficha 2, Cuidemos la Tierra. Ya lo tengo aquí, profesora. Muy bien, Jesús. Pero antes de leer, vamos a brindar nuestras recomendaciones. Anotar las frases más resaltantes del texto leído, así como los personajes, el tema, el título, las ideas principales y secundarias, el escenario y los tiempos. Profesora Isela, tengo aquí la lectura en mi libro. ¿Puedo leer el contenido? Claro. Adelante, Jesús. Muy bien, empezamos. Carmen y Julio son dos amigos que viven en Lima con sus familias. Esta noche están viendo un programa informativo de fin de semana, cada quien en su casa, porque deben hacer una tarea escolar. A ratos conversan por WhatsApp. A Carmen le ha impresionado la noticia sobre la protesta de un grupo de agricultores de Mala, debido a que hace días se ha desbordado la laguna de oxidación que trata las aguas servidas de su zona, y las autoridades no se manifiestan oficialmente. Dichas aguas contaminadas han invadido sus chacras de frutales que se van a echar a perder. Recién ayer pudieron improvisar barreras para detener el desborde, pues los encargados se han demorado mucho en enviar herramientas para paliar en algo el desastre. Sin embargo, acaban de notar esta tarde que las aguas servidas continúan filtrándose por el subsuelo. La situación es urgente. Piden ayuda. Carmen, ¿viste lo de Cañete? ¡Qué pena! Julio, ¡qué asco! ¿Esas frutas traen a Lima? Carmen, oye, la gente está perdiendo sus chacras y nadie les hace caso. Y tú solo piensas en... Julio, nada. Mira, esto sí está feo. Al día siguiente, en la TV, están pasando un reportaje desde la Amazonía peruana. El reportero acompaña a las madres y a sus hijas, quienes todos los días van a un chorrito de agua natural para recogerla en sus baldes y llevarla a su casa.
La madre comenta: ahora tenemos que filtrarla y hervirla. Eso demora un poco, pero es mejor para evitar enfermedades. Cuando se seca el chorrito, recogemos agua del río, como hacen en las demás comunidades nativas. Entonces, el filtrado demora un poco más. Sus rostros sonríen a la cámara, pero transmiten a la vez una vida muy dura. Luego, el reportero entrevista a un pescador de la comunidad, que le comenta: ahora tenemos que ir más lejos para conseguir algo. Desde que llegó la empresa hay mucho tráfico fluvial, y los ruidos de los motores y los derrames de combustible alejan a los peces. Ya no encontramos por aquí. Lejos tenemos que ir. Y su compañero añade: igual en el monte, ya no encuentras cerca. Al fondo tienes que ir. El Chuyachaki está enojado. Nosotros también. Aquí hemos aceptado que la empresa intervenga, pero no sabíamos de las consecuencias. ¿Dónde está ahora el gobierno? ¿Quién nos puede ayudar ahora? ¿Qué nos vamos a hacer con un río sin peces, un bosque sin bestias? ¿La plata vamos a comer? ¿El oro se come? Carmen: ay, qué feíto, eso está muy mal, no se vale. Julio: este caso me parece más grave, ¿cierto? Carmen: pucha, la contaminación está por todos lados. Julio: sí, hay otros casos. ¿Qué se puede hacer? Carmen: está difícil, amigo. Mañana hablamos en el cole. Ambos apagan la tele con el control remoto, conectan sus celulares y descansan. A la mañana siguiente, se levantan, se bañan, desayunan, se lavan los dientes y van al colegio. En el camino, compran su botella de agua, infaltable todos los días, pues les gusta la vida saludable. Muchas gracias, Jesús. ¿Qué les pareció la lectura? Muy interesante, ¿verdad? Me llamó bastante la atención la manera como sufren algunas personas cuando se contamina el suelo y el aire. La información que acabamos de leer nos lleva a entender muchas cosas. Por ejemplo, los efectos del desborde de la laguna de oxidación. En parte de la lectura que leí, decía la manera cómo afecta el desborde de la laguna de oxidación. Claro que sí, estas aguas contaminan las chacras de los frutales. Eso significa que las frutas ya no podrán ser vendidas. Correcto, Patricia. Esta situación no solo contamina parte de la producción de los frutales, sino que también ocasiona pérdidas económicas. A continuación organizaremos la información escuchada en un cuadro en donde vamos a escribir lo que ya sabíamos y lo que no sabíamos de la lectura. Ustedes también, estudiantes de 5º grado que nos están escuchando, ¿tendrán un tiempo para desarrollarlo? Comprendido, profesora Isela. Manos a la obra. Muy bien, el tiempo se cumplió. Vamos a escuchar lo que han incorporado en su cuadro. ¿Qué te parece si empiezas, Patricia? Muy bien, profesora. Como primer punto, desconocía la manera cómo afecta y contamina la laguna de oxidación cuando se desborda y daña la cosecha. Como segundo punto, desconocía la construcción de los canales de regadío y la manera cómo deben ser construidos y tener un buen mantenimiento, pues de lo contrario se pueden dar casos como los de la situación mostrada, en el que a pesar de estar arregladas, las aguas servidas continúan filtrándose por el subsuelo. Muchas gracias, Patricia. Ahora sigue, por favor, Jesús. Yo he tomado notas sobre lo presentado en el segundo momento. La manera como se consume el agua, la que es recogida de un chorrito natural. Desconocía también la manera cómo deben ahora consumir el agua. Eso me hace suponer que anteriormente no la hervían ni la filtraban. Otro dato que también anoté es que si el chorrito de agua se seca, tienen que recoger el agua del río y entonces se demora más el filtrado. Presumo que por la contaminación del agua. Muy interesante, Jesús. ¿Algo más que hayan notado? Profesora, yo aquí tengo notas sobre la contaminación del ambiente ocasionada por el sonido o ruido de los motores. No sabía que alejaban a los peces, por eso ahora los pescadores deben viajar más lejos para poder pescar.
Esto, a su vez, les ocasiona pérdidas económicas. Muy interesante este último comentario, Patricia. Ahora, con la información identificada, vamos a colocar cuáles son las consecuencias de las situaciones planteadas. Vamos a escribir todos, ustedes también estudiantes de quinto grado de secundaria. ¿Qué provocan estas situaciones? Profesora, ya terminé. Aquí tengo mis avances. ¿Se los leo? Por supuesto, Jesús. Adelante. Yo había considerado lo siguiente. El agua recogida de un chorrito natural, si no está bien filtrada y hervida, puede ocasionar que las personas se enfermen. Si anteriormente no hacían hervir el agua, deduzco que no había mucha contaminación y el agua que se recogía del río era más pura y saludable. Ahora es diferente, porque los ríos están siendo contaminados por las personas y las empresas. En la actualidad, el agua del río debe ser muy bien filtrada, porque de lo contrario puede ocasionar múltiples enfermedades. Muchas gracias, Jesús. Interesante análisis. Estamos viendo lo que ocasiona la contaminación del ambiente. Y no solo eso, sino también pérdidas económicas y enfermedades para los seres humanos. Profesora, yo tengo también mi análisis. ¿Puedo leerlo? Claro. Adelante, Patricia. El desborde de la laguna de oxidación provoca contaminación, pérdidas económicas y que las familias que viven de la siembra o el trabajo del campo se sientan afectadas. Esto se debe a la falta de mantenimiento y al poco respeto por la vida de las personas. No existe un arreglo momentáneo. Las empresas deben entender que, si no realizan un buen mantenimiento, seguirán afectando y contaminando el terreno. Así como sucedió con los frutales, puede ocurrir en otros casos similares. Muy interesante, Patricia y Jesús. Sé que sus compañeros de quinto también han hecho un análisis similar. Ahora, vamos a responder a las siguientes interrogantes. ¿Con qué propósito fue escrito el texto Cuidemos la Tierra? ¿Encuentran algún sesgo o falacia en el texto? Profesora Isela, sobre el propósito del texto, tiene un objetivo, y es el de comunicar la manera como la contaminación se presenta en diferentes sitios. Yo creo que hay muchos más. ¿Qué pueden añadir? Me parece también que uno de los propósitos es no solo conocer los daños que provocamos a la tierra con la contaminación, sino también el perjuicio económico que esto significa para las familias. Muy bien. Recuerden, no resulta novedoso afirmar que existen diversos tipos de texto con estructura y propósitos distintos. ¿A qué se refiere, profesora? Por ejemplo, aun cuando ambos refieren sucesos, un texto narrativo literario no tiene la misma condición que un texto informativo. Mientras que el primero entra en la categoría de ficción, el segundo hace referencia a lo real. Profesora, ¿y existe alguna otra clasificación de los textos según su propósito? Claro que sí. Existen también textos con un propósito según la intención del emisor, es decir, la intención que tiene una persona al emitir algún tipo de mensaje. ¿Y los propósitos pueden variar? Claro que sí. Algunos de los más significativos son interactuar, informar, aprender, entretener y convencer. En nuestro caso, el propósito del texto según la intención del emisor ha sido el de interactuar, y esta situación se puede presentar de manera formal, así como informal. ¿Y hay un tipo de texto específico con el cual se logre abordar este propósito? Claro que sí, tal como sucedió en nuestro texto, que es un tipo de texto conversacional. Profesora, y la siguiente pregunta sobre si encontramos algún sesgo o falacia en el texto. Primero, no comprendo el significado de las palabras sesgo y falacia. ¡Qué bueno saber eso! Vamos a atender esa necesidad. Las falacias son argumentos incorrectos y engañosos que aparentan ser verdaderos.
¿Cómo así, profesora? Por ejemplo, que un argumento sea falaz no implica que sus premisas o su conclusión sean falsas o verdaderas. Un argumento puede tener premisas y conclusión verdadera y aún así ser falaz. En nuestro texto no es una falacia la propuesta. Estamos explicando lo que hemos entendido sobre los diferentes problemas existentes producto de la contaminación. Eso quiere decir que nuestras respuestas, brindadas a la manera como se ha presentado el texto, Cuidemos la Tierra, son correctas. Correcto. Hasta el momento no hemos notado que haya problemas en la comprensión del texto que hemos leído. Ahora nos corresponde elaborar nuestro cuadro comparativo para informar sobre el cuidado del medio ambiente. Profesora Isela, he creado un cuadro con 3 columnas y 2 filas. En la primera columna he colocado las causas de la contaminación ambiental. En la segunda columna he considerado los efectos causados por la contaminación. Y en la tercera columna he colocado las alternativas de solución a los efectos de la contaminación. Profesora, he seguido la misma secuencia de Jesús y ya lo tengo casi listo. Dinos por favor, Patricia, lo que has considerado. Básicamente, lo trabajado en la primera parte. Por ejemplo, en las causas he considerado desborde de la laguna de oxidación. Sus consecuencias son la contaminación y las pérdidas económicas para los agricultores. Como alternativa de solución he considerado que debe existir un seguro que cubra las pérdidas sufridas por los agricultores, así como por las familias que son afectadas económicamente. Muy bien, Patricia. Jesús, ¿qué has considerado tú? En mi caso, he considerado como la causa la contaminación de los ríos. La consecuencia es el deterioro de la salud a los pobladores de la comunidad. Mi alternativa de solución es garantizar la siembra del agua, de tal manera que se obtenga este líquido de manera más limpia y sin contaminantes. Muy interesante lo que han colocado en su organizador. No se olviden de terminarlo, al igual que sus compañeros de quinto de secundaria. Luego preséntenlo a sus familiares más cercanos. Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto, estudiante, ¿con qué propósito has leído la situación propuesta en el texto del cuaderno de trabajo de quinto grado de secundaria? ¿Lograste ese propósito? ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que hemos trabajado el día de hoy? ¿Por qué? Registra todos estos pasos en una hoja y archívalos en tu portafolio. Madres y padres de familia que han acompañado el día de hoy a sus hijas e hijos en este espacio de aprendizaje, escúchenos cuando expresen sus ideas y cuando les soliciten su apreciación o comentarios sobre la actividad que realizan y dáselo con cariño. Bríndales palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le ponen al desarrollo de las actividades. Estimado docente, recuerda orientar de forma adecuada a tus estudiantes para que cumplan el propósito del programa, el cual es comprender un texto con estructura compleja, principalmente de naturaleza analítica y reflexiva, vinculando de forma explícita o implícitamente con otro texto oral o escrito. Asegúrense de que sus estudiantes organicen sus tiempos y estrategias para mejorar su producto final. Finalmente, oriéntelos sobre cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es Escucho y comprendo lo que dicen mis hijas e hijos. Queremos comentarte y reflexionar acerca de cómo fomentar la escucha activa, el respeto por las preocupaciones y cómo brindar soporte y seguridad emocional a nuestras hijas e hijos en tiempos de crisis. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre qué está pasando en casa durante este periodo de cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Te has preguntado cómo te sientes tú y tu familia en esta nueva situación? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Muchas veces nos hemos puesto a pensar en ello
y reaccionamos con enojo, frustración o tristeza sin saber por qué, ni qué hacer para sentirnos mejor. Vemos las reacciones de los demás en casa y no sabemos por qué actúan así ni a qué se debe. A pesar de que los adultos podemos haber vivido situaciones críticas en años pasados, es posible que ya se nos haya olvidado cómo era eso de estar en casa reunidos, con menos información que la que tenemos ahora. Por otro lado, nuestras hijas e hijos no han vivido tales situaciones, por lo que les puede parecer muy frustrante. Además, pueden no entender las razones y pensar que es exagerada esta medida. Educando desde el amor. ¿Cuántas ganas tenemos de salir como antes a dar una vuelta por la plaza, visitar a los familiares o conversar con vecinos de lo que ocurrió en la comunidad o en el barrio? Extrañamos todo aquello que hacíamos y que hoy, al permanecer en casa, no podemos hacer. Esas fuertes ganas de vivir lo de antes nos produce frustración, cólera y por tanto nos mostramos sensibles e irritables. Si a nosotros nos pasa, a nuestras hijas e hijos también. ¿Te ha sucedido de pronto que tu hija o hijo responde con cólera y gritando "Estoy aburrida, estoy aburrido, quiero salir", entre otras frases? Pues todo ello es totalmente natural. Así como si nosotros los adultos también lo dijéramos, solo que nos controlamos más. Qué mejor oportunidad de enseñarles a reconocer y controlar esas emociones que estamos viviendo. Te invito a que juntos podamos encontrar algunas acciones que puedas hacer en casa para afrontar mejor este tiempo de cuarentena, brindando apoyo y soporte a tus familiares. 1. Reconoce qué sucede contigo. Este paso implica mirar hacia adentro. ¿Cómo estás? ¿Qué te está sucediendo? De repente necesitas tomar un respiro. Ahora, toma aire. Y sientes cómo se comprime tu estómago y cómo se hincha nuevamente. Recuerda que una rabieta no cura otra. Si nosotros nos mantenemos calmados, con seguridad disminuiremos la tensión del momento. Ponte en sus zapatos. Es probable que este grito sea una suma de una serie de situaciones que fueron ocurriendo una detrás de la otra, como si se tratara de una película. Por ejemplo, te estuvo pidiendo jugar, luego su hermana o hermano le quitó algún juguete. En fin, todo ello suma a que insistan en salir de la casa. ¿Será que no intervenimos a tiempo porque estábamos ocupados o consideramos que no son tan importantes ante esta crisis? Sin embargo, todas estas pequeñas situaciones son igual de importantes, porque reflejan las preocupaciones y necesidades de tus hijas e hijos. 3. Escucha con atención. Agáchate, ponte a su altura. Pregúntale qué sucedió, cómo te estás sintiendo. Ayúdale a expresar lo que le ocurre. Y finalmente pregúntale, ¿qué necesita para sentirse mejor? Es muy importante que acompañes estas emociones. Si necesita llorar, que llore, que sepa que estás allí para cuando lo necesite. 4. Habla desde el amor y el respeto. Le explicamos con palabras sencillas, puedes usar un cuento o una historia, puede ser la tuya, que ayude a explicar desde esa niña o niño que fuiste y desde sus emociones. ¿Por qué no podemos salir o hacerlo de antes? Coméntale que entiendes por lo que está pasando y de la rabia que experimenta, porque nosotras y nosotros también la sentimos. Asuman compromisos. Pídele que te diga de qué forma podemos estar mejor y qué podríamos hacer en familia para sentirnos mejor. Todos los que convivimos en casa podemos contribuir. Recuerda que toda situación de crisis es una gran oportunidad de generar aprendizaje. Educa desde el amor. Enséñales a ser solidarios con nuestros vecinos mayores, las personas que siguen trabajando, entre otros. Ser creativos para resolver problemas e inventar nuevas actividades divertidas. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. No pierdas esta gran oportunidad de conocernos más como familia, formar nuevos hábitos y aprender a controlar nuestras emociones juntos.